las muertes de las personas que tienen enfermedades crónicas porque no se pueden atender, es otra constante. Entonces, el gobierno ha sido el principal causante del malestar y de la mala vida que tiene el venezolano. De hecho, ha generado que el Estado ya no sea el garante de la vida de las personas, cuando esa es la primera labor que debe tener un Estado, porque el gobierno es un administrador, nada más que eso. El Estado debe ser garante de la vida de los venezolanos, y no lo está haciendo. Y si evidentemente no hay rectificación, las cosas van a seguir empeorando cada vez más. Es por eso que todos los economistas, la mayoría, coincidimos en que debe existir esa rectificación. Es muy importante abrirnos a los mercados y constatar más, bueno, que ya no se puede constatar más el fracaso del modelo. Es evidente, no hace falta relatarlo más, no hace falta exponerlo más, está más que diagnosticado. Cualquier pregunta, por favor, quedo a su disposición. Bueno, bien. Gracias. Digan ustedes a quién. Cuando hablamos de rectificación, para explicarle a la gente que conoce estos términos técnicos, Sí. tuviera el presidente de la República al frente, porque va a ser difícil que rectifique, porque ayer hablaba de la banca comunal. Ustedes como economistas venezolanos, ¿qué pudieran decirle al presidente? ¿Qué debe hacer el presidente? Ambos te lo vamos a contestar. Empieza tú entonces, que estás sentado. Bueno. No, tranquilo, también, no pasa nada. El venezolano, ¿cómo pudiera protegerse? El que tenga bienes el año que viene, Okay. Para protegerse. Contestamos las dos preguntas. Fíjate, en cuanto a la primera pregunta, justamente por eso es que yo arranco mi intervención ante ustedes, diciéndole que la regla de oro en economía es que tú no debes gastar más de lo que te ingreses. Entonces, de alguna manera, yo le diría al presidente, pare el gasto público ineficiente. Esa es la primera medida. Pare la emisión de dinero inorgánico. Pare, de alguna manera, que el Banco Central esté financiando el gasto público. No puede ser que la liquidez monetaria crezca a esos niveles 4, 5, 6% intermensual, señores, y la producción para abajo. Eso simplemente es inflación, eso es simplemente, de alguna manera, mayor pobreza y mayor carestía y mayor precariedad en la calidad de vida de los venezolanos. Pare el gasto ineficiente, presidente. Eso es lo primero que de alguna manera. Por eso yo arranco diciendo que la regla de oro en economía es esa. Por supuesto que hay otra serie de medidas. Por ejemplo, nosotros tenemos que pensar en una unificación cambiaria y eliminar los controles de cambio. Hoy, otra vez, el gobierno anuncia una nueva política de precios concertados. Por Dios, ¿qué significa esa política de precios concertados? Si cuando el mismo gobierno ha tenido que voltearse y hacerse el ciego y el sordo para no estar regulando los productos. Miren lo que acaba de pasar con la carne. Regularon el corte de carne, no sé. ¿A cuánto? 40.000 y no hay carne, no hay pollo. Señores, no sigamos mintiendo. Paren ya de decir que la situación es producto de una guerra económica. Paren. Señores, el sector privado está ansioso de participar en la mejora de Venezuela. El sector privado es el primero que de alguna manera entiende la situación. Entonces eso es lo primero que yo le digo al presidente. En cuanto a la otra pregunta que tú me haces, ¿en qué hacer el venezolano a pie? Qué triste que tenga que responderte esto. Qué triste lo que tenga que responderte. Compra lo que puedas comprar hoy porque mañana no lo vas a poder comprar. O sea, qué triste, porque eso, justamente ese mensaje, lo que te va a traer es mayor inflación. Una medida, por ejemplo, de anteojito que tienes que tomar, tú tienes que liberar las tasas de interés. Una economía que no tenga inversión, que no tenga ahorro, no puede crecer. ¿Quién en su juicio sensato puede ahorrar cuando te están pagando 25%, 30% al año y tú tienes una inflación esperada que va a pasar del 1000%? Y no es una inflación producto de la guerra económica. Dios mío, el perro caliente está en 10.000 bolívares, el perro caliente de cualquier carrito. O sea, bueno, en 10.000 bolívares es más barato, lo vi antes. Bueno, y esos son los agentes de la guerra económica, los dueños de esos carritos de perro caliente. Eso es lo que... Mario. Sí.
atendiendo a la pregunta del periodista. Entonces, empezando por el tema que nos ocupa hoy, que es el tema de la deuda y el default, este default selectivo. Bueno, Venezuela se ha ido alejando reiteradamente de los mercados internacionales. Venezuela debe reinsertarse nuevamente en los mercados internacionales. No puede estar peleándose con todo el mundo y con todas las instituciones. En este caso me refiero al Fondo Monetario Internacional, porque nos estamos peleando con todo el mundo. Y nosotros no podemos seguir en esa tónica. Debemos reestructurar de verdad la industria petrolera nacional. Como está es inviable, no funciona, no sirve. Además, el petróleo está cambiando en concepto. El mundo va hacia otro tipo de energía. Y nosotros necesitamos entrar en ese orden de ideas y considerar a la minería como una política integral, no solo el petróleo. ¿Okay? No deberían existir industrias básicas, no deberían existir industrias estratégicas, debería existir industria con capital privado. Con lo cual, la apertura a los mercados es importante, es fundamental. No le tengamos miedo a ese tipo de nomenclatura. Hay que desmontar el control de cambio gradualmente, pero hay que desmontarlo. Y cada vez que pase más tiempo, menos gradual va a ser. Tenemos que acompañar todas estas medidas con un conjunto de medidas de subsidios para una gran parte de la población que está en riesgo de exclusión social. De eso no se nos puede olvidar. El capitalismo no es el capitalismo de hace casi 40 años. Ahora los programas de ajuste cuentan con red de protección, sobre todo para los más desvalidos, porque generalmente estos programas de ajustes afectan mucho más a las personas que tienen menos recursos. Y evidentemente hay que recomponer la institucionalidad de la nación. Tú no puedes poner a PDVSA al servicio de una causa. Perdón, hay un atentado aquí con la silla. Tú no puedes poner a PDVSA al servicio de una política específica. El Banco Central de Venezuela tiene que recuperar su autonomía. Es muy importante. Entonces, esas son las cosas que hay que hacer. ¿Por qué? Porque la economía es brutalmente cruel. La economía sigue sus leyes y tiene sus particularidades. Nosotros no le vamos a ganar a la inflación corriendo, porque ella va a correr siempre más que nosotros. Siempre. La única forma de ganarle a la inflación es eliminándola. ¿Y cómo se elimina la inflación? Con políticas monetarias coherentes, con contención fiscal. Como decía Héctor, sin emitir tanto papel inorgánico, porque el Banco Central de Venezuela puede emitir cualquier cantidad de bolívares. Es infinito. Es una imprenta, puede ser. ¿Okay? Firma un bono y emite obligaciones y ya está. Y evidentemente eso es un aparato que se retroalimenta, porque el dinero que está en la economía funciona como un circuito de agua. Todo al final va a ir al Estado. En este momento, el 75% o más del 75% de los ingresos fiscales provienen del IVA. La inflación se ha convertido en un enorme gran negocio para el gobierno. Porque no solamente estamos pagando el 10, el 12 o lo que sea sobre el perro caliente que me voy a comer hoy que cuesta 10.000. Es que mañana va a costar 12.000. Para hacer una cuenta rápida. Entonces ya no es el 10% de 10.000, no son 1.000 bolos. Es el 10% de 12.000 que son 1.200. Y así sucesivamente. Porque al final, todo el dinero que nosotros tenemos en circulación, todo el dinero que nosotros tenemos en nuestros bolsillos, en nuestros bancos, termina siempre donde está el Estado, en manera de impuestos. Y así vuelve a circular. Entonces, ¿cómo le ganas a la inflación? Bueno, adelantando los consumos. No hay otra forma. Si tienes capacidad para adelantar los consumos, tienes que ser, o sea, es un acto responsable comprar hoy lo que no vamos a poder comprar mañana. Tan simple como eso. Ahorrar no se puede ahorrar, porque no tienes capacidad de ahorro, porque tu capacidad adquisitiva es tan baja que necesitas solamente hacer lo que puedes hacer. Según encuestas, más del 90% de la población venezolana va a invertir sus utilidades en comida. O sea, no es que me estoy pensando comprar un carro, realizar mi sueño, hacer un viaje, estudiar, ¿ok? Ojo, esa es otra forma de invertir. En momentos inflacionarios, la mejor inversión que uno puede hacer, si se puede hacer, es sobre sí mismo. Hay que ponerse a estudiar. ¿Por qué? Porque es una forma también de generar valor, de agregar valor.
Entonces, todo ese tipo de adelanto de consumo, todas esas cosas que uno puede hacer en tal sentido, sí. Que el consumo pueda presionar otras cosas, sí, también es verdad. Pero es que el principal hacedor de inflación casi ya no es el consumo privado, es el gobierno. El gobierno, cualquier cosa que hace, es un emisor de inflación, emitiendo dinero, creando más deuda, sin contención fiscal. El déficit nuestro está por encima del 25% probablemente del PIB. Entonces, el gobierno es una máquina para hacer inflación. Es una máquina para hacer inflación y evidentemente nos afecta a todos. No es que afecta más al que tiene menos, porque ese es otro discurso muy populista. Afecta a todos por igual. Afecta a todos por igual. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. El director del CENTA recientemente hablaba sobre el tema de la dolarización. Eso ya en reiteradas ocasiones se ha mencionado. Sin embargo, en este punto en el que se encuentra la economía venezolana, ¿es viable realizar una dolarización? ¿Qué gasto implica eso para el Estado? Ok, entonces le comento. Yo particularmente no estoy de acuerdo con la dolarización. En este momento estamos en la peor fase de la dolarización perversa, porque esta no es una dolarización. Nosotros nos estamos guiando por un valor del dólar que tiene un sistema de arbitraje totalmente opaco. ¿Okay? Evidentemente hay un proceso para dolarizar las economías. Tenemos mucha experiencia en eso por países vecinos que lo han hecho. No es costoso. No es tan costoso. En realidad no es costoso. Lo que yo considero es que en este momento no debe ser viable, no por el punto de vista que no se pueda hacer, es que desde el punto de vista competitivo no nos conviene. Y no porque yo tenga una afección especial al bolívar, porque yo creo que el bolívar como moneda, como concepto, está muerto. Simplemente porque nosotros vamos a competir en mercados internacionales con las mismas personas que van a vender cosas en dólares y son mucho mejores haciendo las cosas que nosotros lamentablemente en este momento. Porque nuestro aparato productivo está prácticamente en el suelo. ¿Qué ocurre? Si yo voy a competir con ellos al mismo valor de dólar, estoy frito. Estoy frito. Yo necesito algo que me diferencie del otro. ¿Ok? Y por otra parte, se han hecho demasiados experimentos con la economía venezolana. Y yo creo que no necesitamos un experimento más. Lo que necesitamos es un poco de ortodoxia, sentarnos un poquito y empezar a hacer las cosas como se deben hacer. Si tú me permites. Sí, pero aquí, Héctor. Si tú me permites rapidito. Porque esta pregunta para mí es muy relevante. La cuestión de la dolarización. Yo no voy a entrar en tecnicismo, no, pero yo entiendo que cuando hay una situación tan desesperada uno busca como unas soluciones como muy extremas. Y la economía, de alguna manera, yo creo que la palabra clave en economía, para que la tengamos claro, es que yo creo que la economía es estabilidad. La economía básicamente lo que te busca es equilibrio. La palabra fundamental en la economía, busca los equilibrios. Entonces yo creo que esa medida tan extrema, que la entiendo totalmente su planteamiento, es producto que tú no tienes realmente a un banco central cumpliendo con sus funciones que debe cumplir. Correcto. Porque la función fundamental de cualquier banco central en el mundo es combatir la inflación. La función fundamental de cualquier banco central en el mundo es no permitir la depauperación de la moneda, que es lo que no está haciendo el Banco Central. Entonces, en lugar, si yo tuviera un banco central de verdad con sus funciones, que debe hacer, señores, yo no tengo por qué hablar de valorización de la economía, porque la valorización de la economía, el tipo de cambio tiene que ver con el problema de productividad de los países, y cada país tiene productividades distintas. Y hoy en día la productividad de Venezuela es una productividad baja debido a todo esto. Pero básicamente, en concreto, la respuesta es, señores, si el Banco Central estuviera cumpliendo sus funciones como ente de equilibrio del gasto, y realmente la realidad que te entra, señores, nosotros no tuviéramos que estar hablando. Ahora, si no somos capaces de construir esa institución, bueno, entonces vámonos a la solución extrema, que es lo que plantea la gente del centro. Quiero hacer una consideración política sobre el tema de la deuda. Rapidito. Se me pasó decirlo en la introducción que hice del tema, un punto importante. Habrán visto que el diputado José Guerra está pidiendo al gobierno que aclare la supuesta reestructuración de deuda que hizo con Rusia, ¿no? Eso fue ayer, como todos lo sabemos, incluso el ministro Castro Sotelo viajó a Moscú y efectivamente se firmó allí una reestructuración, una renegociación de la deuda que se tiene con Rusia. En primer lugar, para decir que eso fue apenas por un monto de 3.150 millones de dólares. Y cuando vamos a ver cuánto significa eso en la deuda total de Venezuela, pues significa apenas el 2%. Es decir, que es una reestructuración o renegociación, dependiendo qué es lo que haya sido,
muy, pero muy limitada, muy parcial. Pero en dado caso, el reclamo del diputado José Guerra, que es lo que yo quiero rescatar aquí, obedece a que plantea la situación en los términos que está planteada, donde pareciera que es inevitable que vayamos hacia esa renegociación, porque Venezuela tiene una falta de flujo de caja importante en dólares, que obliga a reestructurar el cronograma de pago, a replantearse la forma como se va a pagar la deuda. Todo endeudamiento nuevo y todo contrato de interés nacional por mandato de la Constitución tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Ese es el punto que yo quería rescatar aquí y que me faltó decirlo en la introducción. Eso es indispensable para que esa renegociación sea válida. Y si los rusos y los chinos no quieren respetar la Constitución de la República de Venezuela, pues tendrán que entender que entonces todo eso será revisable después cuando haya un cambio de gobierno, como lo es la deuda que está contraída pagadera en especie, que está expresamente prohibido en la ley de crédito público y que la contrajo irresponsablemente este régimen. Pero gracias a Dios, los Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa sí entienden que todo nuevo contrato y todo endeudamiento tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Solo reconocen a la Asamblea Nacional como único parlamento legítimo del país, es más, no reconocen a la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, aquí hay un problema también político grueso vinculado a este tema del endeudamiento y que todos tenemos que estar claros que cualquier nueva deuda del Estado o de sus empresas y cualquier nuevo contrato de interés nacional necesariamente tiene que pasar por el único parlamento legítimo que hay en el país, que es la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015.